Hola compañeras y compañeros, espero que estén muy bien. Vamos a continuar con el tema de electroquímica, específicamente con el tema de celdas electrolíticas. En videos anteriores ya hemos hablado de que existen celdas voltaicas o galvánicas y también celdas electrolíticas. Se ha mencionado que las celdas voltaicas son aquellas en las cuales el proceso ocurre de forma espontánea, es decir, el movimiento, el flujo de electrones pasa de forma espontánea. En términos numéricos, las celdas voltaicas son aquellas en las cuales el potencial de celda, el E, el FEM de la celda, va a ser positivo. Es decir, se va a tener un delta G, una energía libre negativa. Por el contrario, las celdas electrolíticas son aquellas en las cuales el proceso no es espontáneo. Como no es espontáneo, hay que aplicar un cierto trabajo para que el proceso ocurra. En este caso hay que aplicar electricidad. En términos numéricos, vamos a decir que en una celda electrolítica el potencial de celda va a ser negativo, lo que implica una energía libre, un delta G positivo. Entonces, básicamente entender que un proceso es espontáneo, el otro. En videos anteriores ya hemos profundizado mucho en el análisis e interpretación de las celdas voltaicas, así como en el cálculo, como en el manejo cuantitativo de las mismas. Ahora en este video vamos a enfocarnos en mayor profundidad tanto en el análisis e interpretación de una celda electrolítica como en los cálculos al final de este video. Entonces, primero recordar el término electrólisis, que se define como el proceso en el cual se usa energía eléctrica para hacer que una reacción química no espontánea tenga lugar. Es más, uno de los ejemplos, casi siempre cuando uno inicia el tema de cambios químicos y físicos, así como en los primeros días de clases del curso de química, uno habla de que la electrólisis del agua es un proceso en el que uno le mete electricidad al agua y se separa el hidrógeno y oxígeno. Entonces, ese es un ejemplo de electrólisis. Yo le meto electricidad al agua. Obviamente ahí uno lo sobresimplifica mucho, ahorita vamos a hablar más al respecto, pero es eso, electricidad para que una reacción química no espontánea sí logre ocurrir. Ahora, los ejemplos de electrólisis, el tema de electrólisis, generalmente se divide en dos. Lo que ocurre a la izquierda, que es básicamente la electrólisis de una sal fundida. Se agarra una sustancia iónica, se calienta hasta que se funde y se le mete electricidad. Y también se puede hablar de electrólisis, como en el caso de la derecha, que yo tengo una disolución acuosa. Por ejemplo, tengo una disolución acuosa de cloruro de sodio. Entonces, podríamos tener tanto procesos de sales fundidas como procesos de sales disueltas en agua, que obviamente tienen sus diferencias tanto de análisis como aplicación que vamos a mencionar. Detalles importantes, vean que a la hora de que uno representaba celdas voltaicas, uno siempre ponía dos recipientes, dos beakers, por ejemplo. En las celdas electrolíticas, generalmente todo ocurre en un mismo proceso, de forma muy simple. Hay casos donde el acomodo de las celdas es más complejo para la separación de los productos, pero en términos generales todo puede ocurrir en un mismo recipiente. Ok, importantísimo. En las celdas electrolíticas se utiliza un potencial externo para llevar a cabo un proceso electroquímico no espontáneo. ¿Qué implica eso? Le meto electricidad. Pero como le meto electricidad, se invierte la polaridad de los electrodos y eso es muy importante. Vean que, como acabo de decir, generalmente se puede hacer en el mismo recipiente. Eso no implica que se pueda hacer también en recipientes separados. Lo que digo es que uno podría muchas veces hacerlo en un mismo recipiente. Pero igual hay celdas electrolíticas como la que se muestra, en la que se puede poner separado. Vean que en este caso el potencial es negativo, menos 0,74 voltios. ¿Qué significa? ¿Cómo lo podemos interpretar? Lo podemos interpretar que yo le ocupo meter más de 0,74 voltios para que la reacción ocurra. Entonces, si yo le meto, por ejemplo, 1 voltio, esa reacción debería de ocurrir. Y muy importante, la polaridad de los electrodos va a cambiar. En videos anteriores dijimos que en una celda electrolítica, una celda voltaica, íbamos a tener el ánodo con una cierta carga, una cierta polaridad, y el ánodo con otra. En una celda voltaica o galvánica, recordemos que decíamos que el ánodo tenía una polaridad negativa
y el cátodo tenía una polaridad positiva. ¿Por qué? En la celda voltaica o galvánica, básicamente nosotros decíamos que como el ánodo estaba perdiendo electrones y el cátodo los recibía, entonces como los electrones se alejan del ánodo, es como que si el ánodo fuera negativo, y como los electrones viajan hacia el cátodo, es como que el cátodo fuera positivo. Entonces, eso en una celda voltaica o galvánica. En este caso, en las celdas electrolíticas, esa polaridad se invierte y vamos a decir que el ánodo es positivo y que el cátodo es negativo. Ojo, cosas importantes. Vean que en el ánodo sigue habiendo oxidación, no importa si es electrolítica o voltaica. En el cátodo sigue habiendo reducción. Es más, el flujo de electrones se mantiene. Vamos a decir que los electrones van a moverse igual del ánodo hacia el cátodo. Lo único que cambia es más que todo la interpretación. Y más que todo porque uno está aplicando una diferencia de potencial externa. Entonces, visto de otra manera, vean que ahora vamos a analizar qué es lo que le hace esa fuente al ánodo y al cátodo. Entonces, esa fuente de poder es básicamente como que a la fuerza le está quitando electrones al ánodo. Entonces, como le está quitando electrones al ánodo, es como que el ánodo quedó positivo. Por eso es que decimos que en un ánodo de una celda electrolítica el ánodo es positivo. Mientras que la fuente de poder le está mandando a la fuerza electrones al cátodo. Como le está mandando partículas negativas, vamos a decir que en una celda electrolítica el cátodo es negativo. Entonces es importante entender esa diferencia de polaridad en celdas voltaicas y electrolíticas. Pero por lo demás es exactamente igual. La dirección de los electrones, donde se da la oxidación, donde se da la reducción, todo eso funciona de igual manera. Ahora, importante, como les había mencionado anteriormente, la electrólisis se puede hablar en sales fundidas o en disoluciones acuosas. En el caso de las sales fundidas, es importante tomar en cuenta que se requieren altas temperaturas para que los compuestos iónicos se encuentren en estado líquido y haya conductividad. Se utilizan los potenciales tabulados como aproximaciones. Y eso es importante. Vean que los potenciales de las tablas casi que todos están hechos en disolución acuosa. De manera que cuando se trata de sales fundidas, los potenciales pueden variar. Sin embargo, como aproximación nos funcionan bastante bien. Otro detalle en términos energéticos, vean que mantener una sal fundida es bastante costoso, se necesita mucha energía, lo que implica bastante dinero. Sin embargo, por sus condiciones, por el producto que se quiere generar, en muchos casos es pues indispensable. Un ejemplo de una electrólisis de una sal fundida puede ser fundir cloruro de sodio. Recuerden que una cosa es sal líquida y otra cosa es sal en disolución acuosa. La sal líquida se ocupa calentar a altísimas temperaturas para que funda. En este caso está fundido y se le va a meter una diferencia de potencial. ¿Qué va a ocurrir en el ánodo? Básicamente lo mismo, una oxidación, y en el cátodo la reducción. Vean que siempre, cualquier tipo de electrólisis, lo que uno tiene que analizar es cuáles son las especies que están presentes. Evidentemente, si tengo cloruro de sodio fundido, voy a tener ion sodio y además ion cloruro líquidos. Y muy importante, también los electrodos. Nada más que, excepto que se mencionen, uno va a asumir que se trata de electrodos inertes. ¿Qué es un electrodo inerte? Es similar al electrodo de platino en el electrodo estándar de hidrógeno. Es un electrodo que no participa de la reacción. Conduce los electrones, pero ni se oxida ni se reduce. Entonces, siempre, y más que todo en electrólisis prácticas reales, de la vida real, hay que tomar en cuenta cuál es el electrodo que se utiliza. La mayoría de ejemplos que voy a mencionar, el electrodo simplemente se asume como un electrodo inerte. Entonces, ¿qué vamos a tener en el medio? Ion sodio, ion cloruro. Y aquí entra en juego un poquito de análisis, vamos a decirle sentido común, sentido químico. Yo tengo el ion sodio. ¿Podrá ser que pueda oxidar el ion sodio a ion sodio 2 más? Y no, no se puede, ya el ion sodio está súper oxidado. El ion cloruro lo puedo reducir a ion cloruro 2 menos, no, porque no existe. ¿Qué quiero decir? Ya que el ion sodio no se puede oxidar y el ion cloruro no se puede reducir, la única opción de que algo ocurra es que el ion cloruro sea el que se oxida y que el ion sodio sea el que se reduce. Entonces vean que muchas veces cuando se enfrentan a ejercicios de este tipo entran dudas de, pero es que no sé qué se va a oxidar, qué se va a reducir. Simplemente analicemos qué está presente
y con nuestro conocimiento previo de nomenclatura, por ejemplo, de saber los números de oxidación, podemos saber que el ion cloruro no se puede reducir más. ¿Qué es lo que le va a pasar? Y que se oxide. El ion sodio no se puede oxidar más. ¿Qué es lo único que le puede pasar? Que se reduce. Entonces vemos que en el ánodo se da la oxidación del ion cloruro a cloro, en el cátodo se da la reducción de sodio, de ion sodio a sodio. Y vemos que la reacción global es que el ion sodio más el ion cloruro va a producir sodio y cloro. Importante, aquí lo puse como iones acuosos. Evidentemente esto es porque se toman los datos tabulados, pero entender que evidentemente la sal fundida no sería cloruro, el ion cloruro y el ion sodio acuoso, sino líquidos. Pero vean que de forma no espontánea estoy pasando de los iones a los compuestos elementales. Y de hecho, esta es la forma real experimental en la cual se obtiene sodio metálico y cloro gaseoso. Evidentemente esto lo explicamos la base química en la vida real. Una industria que se dedique a producir sodio y cloro, pues sus instalaciones tienen que tomar en cuenta otras consideraciones, por ejemplo el hecho de que el sodio reacciona violentamente con el agua, así que se tiene que almacenar de cierta manera. Pero lo que quiero decir es, si bien en una industria las condiciones van a ser un poquito diferentes, ya el electrón no va a ocurrir, la reacción no va a ocurrir en un beaker, igual el proceso de oxidación-reducción es el mismo. Ahora, vamos con nuestro ejercicio. ¿Cuáles serán los productos de la electrólisis del bromuro de plomo? ¿Y qué potencial es necesario para realizar este proceso? Esto es una pregunta típica de examen, típica del tema de electrólisis. Entonces, lo primero que hay que hacer, como les menciono, es entender cuáles serán las sustancias presentes. Como se habla de la electrólisis de la sal, asumimos que es una electrólisis de una sal fundida. Es decir, que en el medio solo voy a tener ion plomo, 2 más, y el ion bromuro, solamente. Y los electrodos, que insisto, asumimos son inertes. ¿Qué significa? Que esas especies son las que se podrían oxidar y reducir. Yo tengo ion O. El ion plomo 2 más, sí podría oxidarse a plomo 4 o reducirse a plomo 0. Entonces ahí, mira, ¿qué pasará con el plomo? Pero vean que el ion bromuro no. Por eso menciono mucho el análisis químico, un poquito del sentido común. Yo tengo ahí ion bromuro. ¿El ion bromuro lo puedo reducir y que se haga aún más negativo? No. Significa que el ion bromuro lo único que le puede pasar es que se oxide. Y entonces, si el ion bromuro se oxida, ¿qué le pasaría al plomo? Que se reduzca. Entonces es importante ese tipo de análisis. Entonces vean que es sencillo entender qué es lo que va a pasar. Entonces, básicamente, como el ion bromuro no se puede reducir más, vamos a decir que el ion bromuro se va a oxidar. Y ojo, vean que aquí la reacción que aparece es la reducción. ¿Por qué? Porque es así como aparece en la tabla. Vean que en la tabla siempre van a venir solo las reducciones, pero hay que entender que si yo tengo presente ion bromuro, el ion bromuro se va a oxidar, es decir, va a ir en la dirección contraria. Insisto, aparece así en la tabla de potenciales de reducción, por eso se escribe así, pero hay que entender que el ion bromuro se va a oxidar, mientras que el ion plomo es el que se va a reducir. Entonces, en este caso, queremos saber cuál será el potencial. Ya sabemos cuál es la reacción en el ánodo, en el cátodo. Vean que en el ánodo esto es la ecuación, la semireacción de reducción. Evidentemente lo que va a ocurrir es el proceso inverso. El ion bromuro se va a oxidar a bromuro. Ahora la pregunta es, ¿cuál será el potencial? Si hacemos simplemente la ecuación de potencial del cátodo menos el ánodo, vemos que el cátodo, que es lo que está ocurriendo en el caso del plomo, es decir, menos 0,13 voltios, menos lo que ocurre en el ánodo, es decir, lo que le pasa al bromo, 1,09. Y vemos que tiene un potencial de menos 1,22 voltios. Y es negativo y tiene todo el sentido del mundo, por eso es un proceso no espontáneo. ¿Qué implica eso? Si el potencial de celda estándar es de menos 1,22 voltios, significa que yo le tengo que aplicar un potencial mayor a 1,22 voltios. Significa que si yo tengo un recipiente con la sal fundida, le meto electrodos inertes y le meto un potencial de 1 voltio, no va a pasar absolutamente nada. Tiene que ser un potencial mayor a 1,2 voltios para que se empiece a generar bromo gaseoso y plomo líquido. ¿Por qué bromo gaseoso? Evidentemente por las altas temperaturas. Ok,
vamos con otros ejercicios. Vean que este proceso de la electrólisis tiene muchísimas aplicaciones en la vida real, en la industria. Por ejemplo, lo vamos a ver con la obtención de aluminio. El aluminio es uno de los metales que más se emplea a nivel mundial, es muy utilizado y evidentemente se tiene que obtener de alguna manera. Se obtiene de algunos minerales que tengan óxido de aluminio. Entonces, básicamente se pone un recipiente lleno de óxido de aluminio y hay que hacerle electrólisis para que ese óxido de aluminio se transforme en aluminio. ¿Qué es lo que se va a hacer? Básicamente se van a utilizar electrodos de carbono. Los electrones de carbono, de grafito, generalmente se consideran inertes, no participan de la reacción. El carbono ni se oxida ni se reduce. Entonces tenemos aquí un recipiente lleno con óxido de aluminio. ¿Qué es lo que va a pasar? Básicamente le vamos a meter electricidad y vamos a tener en el ánodo, vamos a decir que se da la oxidación. Vamos a decir que tenemos el ion óxido. Recordemos que el ion óxido, el número de oxidación del oxígeno es 2-. Ese óxido se va a oxidar hasta oxígeno. Pasa de 2- a 0, liberando 4 electrones. Vemos que en el cátodo, donde se da la reducción, el ion aluminio va a ganar electrones y entonces va a reducirse desde ion aluminio hasta aluminio metálico. Entonces observen que básicamente voy a obtener oxígeno gaseoso y aluminio metálico. Importante, vean que el ánodo básicamente van a ser varias barritas de carbono que van a tener ahí electricidad. Y el cátodo, básicamente igual de carbono, lo vamos a poner en el fondo del recipiente. Y esto es la parte ingenieril que les menciono. Vean que no es solo meterle una barrita, es el acomodo. Vean que el cátodo perfectamente puede ser el fondo del recipiente en el cual se encuentran las cosas. Y entonces vemos que en el cátodo es donde se forma aluminio. Y es ahí, ese aluminio líquido, el que vamos a estar sacando. Y en el ánodo es donde se va a formar oxígeno. Detalle curioso, vean que en la imagen se produce CO2. Vean que esta es la reacción global electroquímica, pero puede darse una reacción secundaria. Ese oxígeno va a reaccionar con el carbono y se forma CO2. Entonces vean que en este caso nuestros ánodos sí se están consumiendo. De forma que, tomando en consideración la reacción electroquímica y la reacción secundaria, el proceso global es básicamente que el óxido de aluminio reacciona con carbono, se produce CO2 y aluminio. El CO2 es un gas fácil de eliminar, no peligroso, evidentemente tiene problemas, podría tener problemas de efecto invernadero, pero en realidad no es tóxico, y luego se genera también aluminio. Entonces vemos que la electrólisis, la electroquímica es un tema fundamental en aplicaciones reales, para que vean que la química no es algo que queda solo en el papel, sino que tiene aplicaciones que nos afecta a todos en nuestro diario vivir. Ahora, una pregunta un poquito más complicada. ¿Cuáles son los productos de la electrólisis de una mezcla de cloruro de sodio y fluoruro de aluminio? Vean que los ejemplos anteriores solo tenía en mi recipiente, por ejemplo, el ion óxido y el ion aluminio. En este caso tengo 4 iones. Tengo el ion sodio, el ion cloruro, el ion aluminio y el ion flúor. ¿Qué será lo que va a reaccionar? Entonces, en este caso, tengo que analizar cuáles son las posibilidades de reducción, cuáles son las posibilidades de oxidación. E insisto, tenemos que analizar un poquito el sentido común. Vamos con la reducción. ¿El ion cloruro se puede reducir? Y no, ya está reducido. ¿El ion fluoruro se puede reducir? No, ya está reducido. ¿Cuáles son las únicas posibles reacciones de reducción en el cátodo? Que el ion aluminio se reduzca a aluminio, que el ion sodio se reduzca a sodio. Y de nuevo, si eso se está reduciendo, ¿cuáles son las únicas posibilidades de oxidación? Eso implica que la oxidación en el ánodo es que el flúor se oxide a ion cloruro y que el cloro se oxide a ion fluoruro. Y aquí viene, ese es el mismo análisis que hicimos antes, pero como ahora hay dos posibilidades, lo que tenemos que preguntarnos es cuál será la que se oxide y cuál será la que se reduce. En términos muy generales, cuando hablemos en el cátodo, vamos a decir que el que se reduzca va a ser el valor más alto.
es decir, el menos negativo, el más positivo. En este caso comparamos los potenciales estándares de reducción del aluminio es de menos 1,66, mientras que el de ion sodio es de 2,71. El valor más alto es el del aluminio. Es decir, que entre estos dos, el que en realidad se va a reducir va a ser el ion aluminio. ¿Qué le va a pasar al ion sodio? Absolutamente no. En este caso, vamos con las reacciones de oxidación en el ánodo. En el ánodo nos vamos a fijar con el valor más bajo. ¿Por qué? Porque recuerden que la reducción tiene que ver con ese potencial más alto. En el caso del ánodo, tiene que ver con la oxidación, es decir, con los valores al contrario. Por eso en el caso del ánodo nos vamos a fijar con el valor más bajo. En este caso, el flúor es de 2,87 y el cloro es de 1,36. ¿Qué implica esto? Implica que el que en realidad va a sufrir oxidación, y ojo, vean que aquí los escribí según aparece en la tabla como reducción, pero evidentemente estamos hablando de oxidaciones. Entonces, lo que se va a oxidar en realidad es el ion cloruro. El ion cloruro es el que se va a oxidar. ¿Qué le va a pasar al ion fluoruro? Absolutamente no. Entonces, en términos generales, vemos que en la oxidación, en el ánodo, va a oxidarse el ion cloruro y en el cátodo, donde se da la reducción, se va a reducir el ion aluminio. Y entonces, globalmente, vamos a tener que el ion aluminio se va a reducir y el ion cloruro se va a oxidar. Entonces, vean qué curioso, si bien las sales iniciales no era cloruro de aluminio, pues es el ion cloruro y es el aluminio el que va a participar de la reducción. Detalles importantes de análisis. Uno se puede aprender esto así de memoria, en el cátodo, número más alto, en el ánodo, número más bajo. Pero es importante el análisis, entender que el cátodo es reducción, por eso es el valor más alto, y en el ánodo es oxidación, por eso es el valor más bajo. Y otra forma de interpretarlo, que a mí personalmente me gusta para saber qué se oxida y qué se reduce, es básicamente entender que uno le está metiendo un potencial. Entonces, si yo ocupo un potencial de 3, si le meto con una batería de 1 voltio, nada va a pasar. Le tengo que meter una batería de 4 voltios para que ocurra. Entonces, en el caso del ánodo, ¿por qué el valor más bajo? Porque yo necesito, véanlo así, para oxidar flúor ocupo casi que 3 voltios. Para oxidar cloruro ocupo menos de medio voltio y medio. Significa que si yo voy metiendo electricidad, llego antes al valor del cloruro que al flúor. Entonces, básicamente, como es electricidad que ocupo meter, el valor que se alcance más rápido es el que va a ocurrir, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo alcanzo primero el 1.36 antes que el 2.87. Por eso es que va a darse la oxidación del cloruro antes. Y en el caso del aluminio aplica, pero en condiciones como a la inversa, pero entendiendo que el signo es simplemente verlo como que tanto tengo que bajar, igual como un potencial que tengo que aplicar. Vean que en el caso del sodio tengo que aplicar un potencial de 3, mientras que en el aluminio de 1,6. De manera que llego antes al 1,6 que al 3. Entonces, lo que va a ocurrir es básicamente la reducción del aluminio. Es una forma de analizarlo que nos puede servir bastante. A continuación, vamos a hablar de la electrólisis, pero en disolución acuosa. Para hablar de la electrólisis en disolución acuosa, recordemos que uno de los componentes principales de las disoluciones acuosas es pues, el agua. Así que es indispensable hablar de la electrólisis del agua para entender este tema. Entonces, cuando hablamos de electrólisis del agua, implica que yo voy a aplicar electricidad al agua. Puede ser agua pura, agua con una cierta concentración de ácido o inclusive con una cierta concentración de pasta. Lo más común cuando se hace la electrólisis del agua es acidificar con ácido sulfúrico. De manera que vamos a igual tener la oxidación y la reducción. En el caso de que sea un medio ácido, vamos a tener que el agua se oxida a oxígeno, pero el ion hidronio se va a reducir a hidrógeno. Y eso es importante tenerlo claro cuando hablamos de oxidación y reducción del agua. Se oxida a oxígeno, se reduce a hidrógeno. Importante, generalmente, o no generalmente, siempre que se haga la electrólisis del agua, se va a obtener el doble de moles de hidrógeno que de oxígeno. ¿Por qué? Y básicamente por los coeficientes, a la hora uno de balancearlo, ve que efectivamente se obtiene más moles de hidrógeno que moles de oxígeno. Ok. En términos generales, siguiendo hablando de la electrólisis del agua,
podemos hacer electrólisis en medio ácido y podemos hacer electrólisis en medio básico. En el caso del medio ácido, vemos que el ion hidronio podemos participar o podemos analizar entre el ion hidronio y el oxígeno, que es lo que en realidad es lo que vamos a tener. Básicamente, en un medio básico, valga la redundancia, vamos a decir que el agua es la que se va a oxidar a oxígeno y el ion hidronio se va a reducir a hidrógeno. Mientras que en un medio básico vamos a decir que en términos generales, como es un medio básico, el ion hidróxido es el que se va a oxidar a oxígeno y el agua se va a reducir a hidrógeno. Pero lo que quiero aquí mencionar es simplemente que no importa si se trata de un medio ácido o si se trata de un medio básico, los potenciales de reducción del agua son iguales. ¿Qué significa? Si yo quiero hacer electrólisis del agua, voy a tener que aplicar más de 1.3 voltios. Ahora, ocurre algo curioso. En buena teoría, si ustedes más lo podrían hacer en sus casas, agarran agua, le ponen una batería de 1,5 voltios, sí, 1,5 voltios, deberían de ver la electrólisis del agua, pero no la van a observar. Y eso se debe a algo que se conoce como sobrepotenciales. Los sobrepotenciales, ya lo vamos a hablar un poquito más a fondo, es una como electricidad extra, una diferencia potencial extra que hay que aplicarle para que la reacción en realidad ocurra. Entonces, recapitulando con la electrólisis del agua. Básicamente, yo puedo decir que se oxida el agua a oxígeno o puedo decir que se reduce el agua a hidrógeno. Siempre. Siempre, básicamente, esas son las cosas que van a ocurrir. Ahora, si yo hablo de la reducción del agua, se va a reducir a hidrógeno. Evidentemente aquí tenemos el potencial de reducción. Esto lo acabo de sacar de una tabla. Eso es lo que aparece en las tablas. En el caso de la oxidación, aquí podemos ver que el agua efectivamente se oxida a oxígeno. Si lo buscamos en las tablas, obviamente va a estar escrito como reducción y aparece con este valor. Ahora, ¿qué es lo importante? Que básicamente se ha encontrado que para los procesos electroquímicos existen diferencias entre el potencial teórico y el potencial experimental. Esa diferencia se conoce como sobrepotenciales. Y curiosamente, para el caso del agua es particularmente alto. ¿Por qué? Y recordemos que el agua es un dieléctrico, básicamente el agua es un electrolito súper débil, incluso lo podemos catalogar como un no electrolito. ¿Qué significa? El agua no conduce la electricidad. De manera que hay que aplicar mucha más diferencia potencial del que teóricamente se ocupa para lograr que se dé la electrólisis. E insisto, experimentalmente ustedes pueden tratar de hacerlo con una batería de 1,5 voltios y no va a ocurrir nada. Ocupan al menos una batería de 9 voltios para que llegue a ocurrir. Entonces es importante tomar en cuenta esto de los sobrepotenciales. ¿Por qué ocurre? Y básicamente recordemos que hay efectos cinéticos que van a aplicar. En términos generales, vamos a decir que esto de los potenciales, la diferencia potencial, es un efecto termodinámico. Entonces, termodinámicamente, yo ocupo 1.23 voltios para que la reacción ocurra. Termodinámicamente. Pero hay efectos cinéticos que van a producir que se necesita más diferencia potencial del que ocurre. Esos sobrepotenciales, que insisto, son por factores cinéticos, pueden haber varios tipos, varias clasificaciones de sobrepotenciales, pero en términos generales es simplemente, podemos pensarlo como una energía extra que hay que meterle para que ocurra. En términos generales, vamos a decir que haciendo una corrección de pH y una corrección de potencial, la oxidación del agua va a ocurrir con este potencial y la reducción del agua va a ocurrir con este otro potencial. Insisto, esto es más que todo para que sepan que existe, que hay sobrepotenciales y en algunos casos sí es muy importante tomarlos en consideración. Pero bueno, teniendo muy claro lo de la electrólisis del agua, teniendo claro que el agua se puede oxidar a oxígeno, se puede reducir a hidrógeno y aquí están los potenciales, vamos a hablar ahora de la electrólisis de una disolución acuosa, específicamente de la hidrólisis de una disolución acuosa de iodo de potasio. Entonces, en este caso, importante en las disoluciones acuosas, además de los iones en disolución,
se debe considerar la posible reducción y oxidación del agua. ¿Qué significa? Significa que yo me tengo que preguntar otra vez, ¿qué sustancias están presentes en el medio? Pues va a estar presente el ion potasio, el ion yoduro, pero además el agua. Y de minutos anteriores, vemos que el agua también se podría oxidar y el agua también se podría reducir. Por eso hay que considerar. Y además los electrodos, insisto, los electrodos, si yo tengo, qué sé yo, un electrodo de cobre, pues tengo que considerar que el cobre también se podría oxidar. Pero asumiendo electrodos inertes, vamos a decir que simplemente en el medio tendría ion potasio, ion yoduro y agua. Y entonces, ¿qué hay que pensar? Hay que analizar qué será lo que se puede oxidar. ¿Yo podría oxidar el ion potasio a ion potasio 2 más? No. Lo que se puede oxidar es el ion yoduro y el agua. ¿Y qué se puede reducir? ¿Yo podría reducir el ion yoduro? No. Yo podría reducir el ion potasio y reducir el agua. Entonces, básicamente, lo que quiero decir es que en el cátodo, las posibles reacciones de reducción va a ser el agua que se reduce y el ion potasio que se reduce. Y en el ánodo lo que se oxide puede ser el ion yoduro que se oxide o el agua que se oxide. Está escrito de esta manera como, al menos el del agua como reducción, porque así es como sale de la taza. El del yoduro, aquí sí evidentemente vemos que el yoduro se puede oxidar. ¿Qué es lo que hacemos? En el caso del cátodo, insisto, entre comillas, lo complicado es saber qué especies puede ser que las que podrían experimentar reducción. Pero una vez que pongo las especies, simplemente me fijo en el valor. ¿Cuál es el valor más alto? Es decir, el valor más fácil al cual llegar. En este caso, el agua. Vamos a decir que en el cátodo, el agua es la que se va a reducir a hidrógeno. Y además se forma ion hidróxido. Vemos en el caso del ánodo. ¿Cuál es el valor más bajo? Es decir, el más rápido al cual llegar. En este caso, vamos a decir que el yoduro es el que se va a oxidar a yodo. Entonces, en términos generales, en el ánodo decimos que el yoduro se oxida a yodo, en el cátodo decimos que el agua se reduce a hidrógeno, ion hidróxido. La reacción global es agua más yoduro, produce yodo, hidrógeno, ion hidróxido. De forma experimental es muy curioso. Se puede poner ahí un electrodo inerte y vamos a observar, ojo, vean que en el cátodo es donde se produce ion hidróxido. Si tenemos una disolución y además agregamos fenoftaleína, recordemos que la fenoftaleína es una sustancia, es un indicador ácido-base, que en un pH ácido o neutro es incoloro, en un pH básico es rosadito. Vean que básicamente en el cátodo va a empezar a ponerse rosado. ¿Por qué? Porque ahí se está generando ion hidróxido, que hace que la fenoftaleína se ponga rosadita. En el ánodo, ¿qué está ocurriendo? En el ánodo se está oxidando el yoduro a yodo. Y vemos que precisamente en el ánodo se está empezando a liberar una sustancia café que corresponde a yodo. Okay. Importante, vean que la electrólisis en disolución acuosa no es solo un detalle curioso, también tiene aplicaciones industriales reales. Una de ellas son los recubrimientos de níquel. En este caso, nosotros vamos a tener una barra de níquel en una disolución con ion níquel, puede ser cloruro níquel, nitrato de níquel. Y vamos a tener a su vez alguna pieza que queremos recubrir. Importante, hay que revisar los potenciales, que esa pieza ojalá no se oxide ni se reduzca, pero básicamente una pieza, por ejemplo, de acero. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles son las posibles reacciones en el cátodo? Que el ion níquel se reduzca o que el agua se reduzca. Pero vemos que el valor más alto, el más fácil de llegar, es el níquel. O sea que en el cátodo el níquel se va a reducir, el ion níquel se va a reducir a níquel metálico. Ahora vemos en el ánodo. Si tuviéramos, por ejemplo, cloruro de níquel, vean que básicamente el ion cloruro se puede oxidar a cloro, el agua se puede oxidar a oxígeno o el níquel se puede oxidar a ion. Entonces, si tenemos esa disolución de cloruro de níquel, simplemente nos fijamos en el valor más bajo, en el que es más fácil de llegar. ¿Cuál es el valor más bajo? Que el níquel se oxida a ion. Entonces vean que en este caso ocurre algo muy curioso. En el ánodo se da la oxidación de níquel metálico a ion níquel, pero en el cátodo se da la reducción de ion níquel a níquel. La reacción global es cero, no hay reacción global, pero de forma experimental pasa algo muy curioso. Tengo un pedazo de níquel que básicamente se va desgastando y se va depositando, va recubriendo la superficie de acero, de manera que logro
a punta de reacciones electroquímicas, pasar de esta barra de níquel a un recubrimiento de níquel. Entonces vean que tiene aplicaciones industriales importantes. Luego, otra pregunta, ¿por qué será importante a veces tomar en cuenta los sobrepotenciales? Vean que en el caso, por ejemplo, del yoduro de potasio no aplica o no tiene ninguna influencia. Pero vamos a hablar de la hidrólisis de salmuera. Salmuera es una disolución acuosa saturada de sal, algo que tiene muchísima sal. Y que tiene que ver también con la producción de cloro comercial. Vean que el cloro comercial es básicamente una disolución de hipoclorito de sodio. Entonces, ¿qué aplica aquí? Okay. Primero, tengo una disolución acuosa de sal. ¿Qué sustancias están presentes en el medio? Evidentemente, ion sodio, ion cloruro y agua, más los electrodos que los asumimos inertes. Entonces, ¿qué implica? Tengo que analizar qué se puede oxidar, qué se puede reducir. En el caso del sodio no se puede oxidar más, en el caso del cloruro no se puede reducir más. Significa que cosas que se pueden oxidar, el ion cloruro y el agua. Cosas que se pueden reducir, el sodio y el agua. Vamos a analizarlo. Entonces, en este caso, básicamente, vamos a decir que en el cátodo lo que se puede reducir es el agua, se puede reducir a hidrógeno, o el ion sodio se puede reducir a sodio. ¿Cuál va a ocurrir en realidad? Y el valor más alto, el al que es más fácil llegar, el agua se reduce a ion hidróxido e hidrógeno. Entonces aquí abajo vemos que en el cátodo la reducción es el agua que se reduce. Pero ahora vamos a ver, ojo, vamos a ver el caso del ánodo. En el caso del ánodo, nosotros vamos a tener que el cloro se puede, o el ion cloruro se puede oxidar a cloro y el agua se puede oxidar a oxígeno. Insisto, lo escribimos como semi-reacciones de reducción porque es así como aparece en la tabla, pero como es el ánodo hay que entender que el cloruro es el que se oxida o el agua es la que se oxida. Si nosotros vemos estos valores así como están, evidentemente el más bajo, al cual es más fácil de llegar, diríamos que es el agua. Entonces, en términos generales, diríamos que una disolución con sal, y básicamente igual el agua se va a reducir, y vamos a decir que el agua se va a oxidar. Pero en este punto es importantísimo tomar en cuenta los sobrepotenciales. ¿Por qué? Porque en realidad, en el caso del agua que se va a reducir, no es de menos 0,82, es de menos 1. Para efectos prácticos, no importa, sigue siendo el que se reduce. Pero en el caso del ánodo sí es muy importante. Vean que así como están los valores, sin tomar esos sobrepotenciales, y básicamente en el ánodo lo que se oxidaría sería el agua, punto. Pero en realidad ese no es el valor. El valor corregido al pH con el sobrepotencial es de 1.4 voltios. Significa que si comparamos ya con el valor, con el sobrepotencial real, con el pH neutro, vamos a decir que en realidad es el cloruro el que se va a oxidar. Por eso vemos que en el ánodo la oxidación que va a ocurrir es del ion cloruro al cloro. Entonces por eso es a veces muy importante considerar ese sobrepotencial. Alguien puede preguntar, ¿y cuándo lo considero? Y básicamente cuando son valores muy cercanos. Si yo veo que el valor del agua es de 1.23 y el otro es 1.36, veo valores muy cercanos, entonces mejor utilizo el valor que considera el sobrepotencial. Entonces vean que en este caso la reacción global es que el agua con el ion cloruro produce hidrógeno, cloro y además ion hidróxido. Entonces detalles un poquito más, insisto, ingenieriles, ver cómo se acomoda. Hay varios tipos de acomodos, este es uno de ellos. En este caso vamos a tener un ánodo igual inerte y en este caso vamos a tener que se da la oxidación de cloruro a cloro, entonces se va liberando cloro gaseoso. En el cátodo vamos a tener que el agua se va a ir reduciendo a hidrógeno y aquí podemos obtener el hidrógeno gaseoso. De manera que aquí en el recipiente de la derecha vamos metiendo agua, pero además vean que va saliendo, aparte de la reducción de que se forma hidrógeno, forma ion hidróxido. ¿Qué implica eso? Que aquí puedo sacar una disolución de hidróxido, una disolución saturada de hidróxido de sodio. En este caso aquí voy metiendo la disolución de salmuera, el cloruro de sodio, y aquí voy sacándolo con un poco más de iones. Y aquí no se ocupa un puente salino, pues se tiene una membrana que permite el paso de iones sodio. Ahora, alguien puede decir, ¿y eso qué tiene que ver con cloro? En términos generales, si el cloro
no lo separo de esta manera, sino que dejo que interactúe con el hidróxido, el cloro en un medio básico con hidróxido va a sufrir una reacción en la cual forma hipoclorito y además cloruro. Es decir, que algo que hacen muchas empresas que generan cloro, que de hecho es una forma muy barata de hacer cloro comercial, es básicamente agarrar agua con sal, le meten electricidad, pero no dejan que el cloro se vaya como gas, sino que participe o se mezcle con la disolución de hidróxido. Entonces el cloro con el hidróxido forma ese hipoclorito y eso lo empacan y lo venden como el cloro comercial. Importante, un detalle curioso, vean que el cloro es cero, aquí se convierte, se oxida a cloruro más, pero al mismo tiempo se reduce a ion cloruro. Ese tipo de reacciones se conocen como reacciones de desproporción y en ellas son las cuales un mismo elemento se oxida y se reduce simultáneamente.